Vamos a ir ahora con el doctor Esteban Lafuente, que nos va a decir si aumentó mucho la pizza o no en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Aumentaron los panificados, sí, estás ahí. No fue de lo que más subió, pero también un impacto significativo en alimentos del número que se conoció hoy de la inflación. Se conoció la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que anticipa el dato de mañana, que va a ser la inflación nacional de enero. Sí, que en algún punto también tiene que ver con toda esta controversia en el INDEC, porque el indicador de la inflación de la ciudad, más allá de que toma precios, lógicamente, en la ciudad y son diferentes en el relevamiento a lo que mide el INDEC. En 2022 este índice ya hizo la actualización que el gobierno no quiso hacer en el INDEC. Mira. Entonces ya pondera diferente y le da más peso en el índice a los servicios. Claro. Porque ya toma en cuenta la encuesta de gasto de los hogares del 17 y 18, que es lo que el INDEC había anunciado, se había acordado con el Fondo Monetario, se había anunciado incluso del Banco Central, diciendo en enero cambia el índice, entonces, bueno, y demás. El gobierno dio marcha atrás. Bueno, ¿por qué muchos consideraban seguir este dato puntual? Porque al considerar más los servicios y menos los bienes, era más parecido quizás a lo que podía llegar a presentar el INDEC si hacía este cambio. Más allá de que son precios diferentes, eso siempre mencionarlo, dio este 3,1% desde marzo, que no superaba la inflación del mes, el 3% mensual. Marzo, que había sido la previa al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde empezó a recalentarse el dólar. Claro, y que después de eso, cuando se abre parcialmente el cepo y todo lo que decimos, mucha de esa suba termina compensándose, la inflación bajó al 1,6%. Bueno, y lo mismo, una tendencia similar, pero el dato significativo es que son 5 meses de suba y hubo un fuerte impacto de precios estacionales, que eso de alguna manera relativiza, más allá de lo negativo del dato en sí por encima del 3%. Sí. Hubo impacto, por ejemplo, en precios en frutas y verduras que subieron más del 17%. Ajá. Paquetes turísticos, 41%, muy asociados a la estacionalidad, porque enero vacaciones. Servicio de alojamiento, 26,4%. Eso son marginales, pero impulsaron el índice. Cuando uno mira también la inflación núcleo, que es la inflación que no considera ni los precios estacionales como esto, ni los regulados, básicamente tarifas y algunos otros rubros, de 2,2, frenó con respecto al 2,8 del año anterior. Eso es un dato positivo pensando en lo que puede llegar a generarse en los próximos meses, una inflación todavía alta. Sí, porque en diciembre en el INDEC había sido al revés, con la inflación núcleo muy alta. Ahora, te hago 2 rubros, no sé si los tenés por ahí. ¿Alimentos? Alimentos 4%. Altísimo. Altísimo, con mucho impacto de los rubros estacionales, como te comentaba, sobre todo frutas, pero sobre todo las verduras, que eso siempre le toma más volatilidad, pero sí un impacto fuerte en carne. Además, como pasa también en el INDEC, el segmento de alimentos es junto con el de vivienda y tarifa, que tiene que haber mucho alquiler, expensas y demás, son los 2 rubros que más peso tienen en la canasta. ¿Tarifas cuánto? Tarifas estuvo regular, los precios regulados estuvieron por debajo del 2%, un impacto significativo. Sí, ahí con. ¿Y ahí incluye transporte? No, ahí sí, pero sobre todo transporte en lo que tiene que ver. No, está afuera. El transporte está en una categoría que era el 2%, donde no hubo impacto significativo. En este mes sí subió fuerte, de nuevo, por la estacionalidad, pasajes aéreos, más del 40%. Pero, ¿por qué no subió tanto la tarifa de transporte si el colectivo viene aumentando fuerte? Porque aumenta, sí, pero aumenta la inflación más un poquito. Y lo que vienen ajustados son los precios nacionales, la jurisdicción por fuera de Cabas. De todas maneras, y la gran discusión viene hacia adelante con el impacto que puede haber de las tarifas, que no tuvieron un impacto muy significativo. De hecho, la tarifa de luz marginalmente dio una caída en el precio, en el relevamiento, pero sí hacia adelante es el dato a seguir, porque si el gobierno avanza, como ya anunció, con un programa de cambio en el esquema de subsidios, lo comentamos acá, con recorte de subsidios, aumento de las tarifas, sobre todo para los usuarios de ingreso medio, se va a trasladar a la inflación en este índice que pondera más los servicios como las tarifas y los precios regulados que en el del INDEC. ¿Qué podemos esperar para mañana? Bueno, según lo que anunció el ministro en un acto que supone que el secreto estadístico está para que nadie se entere hasta que se anuncie el índice, pero ya la semana pasada dijo que va a estar muy parecido al dato de diciembre, que estuvo en torno a 2,8%. Las consultoras que hacen la medición de precios mes a mes dan entre 2,5, 2,3, algunos 2,7, 2,8. Es posible que esté en esos rangos. Ya lo anticipó el ministro la semana pasada, cuando dijo incluso, lo podés ir a chequear con ellos, hablando de Lavagna y de su segundo,
diciendo que raro, ¿no? Porque es información que supone que el INDEC no tiene que compartirla hasta que finalmente la difunde. Y en todo caso, si está lista, bueno, ¿por qué no lo difunden antes? En fin, lo conoceremos mañana a las 4 de la tarde. Pero va a estar en torno al 2.5. O sea que lo que vamos a ver... 2.5, 2.6, 2.8, parecido 2.4 quizás, sí, pero... O sea, eso debería ser lo esperable según las proyecciones de las consultoras que miden mes a mes y semana a semana la inflación y lo que anunció el gobierno. O sea, lo que vamos a ver es una continuidad de un proceso que tiene varios meses, si no me equivoco, desde agosto, donde está siempre en torno al 2 y pico % y no podés... No podés quebrar la barrera. No se espera, según los precios de los relevamientos, esto ya en el mes cerrado, una baja significativa y tampoco hacia adelante pensando en si sigue este esquema de recomposición de tarifas, transporte y luz gas para recorte de subsidios. Bien, está muy bien.